Descubre 12 mensajes transformadores que te inspirarán a no ser ignorado. Jamás Marta, una mujer de 42 años, se encontraba en la sala de su casa, rodeada de cajas polvorientas y recuerdos olvidados. La monotonía de su vida le pesaba. Sus días transcurrían entre las responsabilidades de cuidar a su madre enferma y atender el pequeño consultorio familiar, siempre eclipsada por el sacrificio que implicaban. A su mente llegaban fragmentos de su propia historia, pero eran sombras de lo que alguna vez soñó ser. Un día, mientras revisaba pertenencias antiguas de su bisabuelo, un hallazgo inesperado la sacudió. Cartas llenas de esperanzas nunca realizadas, escritas por un hombre que compartía su misma pasión por el conocimiento. Un talento que jamás tuvo la oportunidad de florecer. La lectura de aquellas letras, llenas de ambiciones truncas, encendió en Marta una chispa olvidada. ¿Cuántas veces había dejado sus propios sueños en espera, sometida al peso del deber y la tradición familiar? Se vio reflejada en aquel ancestro, un espejo de su lucha interna. Era un dilema moral desgarrador. ¿Debía seguir sacrificado el presente por un pasado que ni siquiera era suyo? Esa noche, la inquietud cruzó su mente como un vendaval. Recorrer el sendero que su bisabuelo no pudo, demandaba una valentía que nunca había tenido. El miedo al fracaso y al juicio familiar amenazaban con paralizarla. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Viviendo en un pueblo donde las aspiraciones de las mujeres a menudo desaparecían tras la rutina familiar, Marta sentía que el papel de hija y cuidadora la empujaba a un rincón oscuro. No podía soportar la idea de ser invisibilizada. Una voz en su interior clamaba por liberarse de la jaula de la tradición. Finalmente, lo decidió. Se inscribiría en la universidad local. Los ecos de su madre insistiendo en el sacrificio como única forma de vida resonaban en su mente, haciéndola dudar. ¿Debería ignorar la voz de su corazón? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Avanzar en sus estudios fue un desafío titánico. Sentía los ojos críticos de quienes la rodeaban, aferrados a la idea de que una mujer debía resignarse a la invisibilidad. La presión aumentó cuando, en medio de su lucha académica, un amigo de infancia la confrontó en la universidad. ¿Acaso abandonaste a tu familia por tus sueños? Le lanzó con una frialdad que perforó su pecho. El dolor y la ira la hicieron estallar. El verdadero amor no es sacrificar los sueños, es honrarlos y perseguirlos. Gritó, su voz resonando en el bullicio de la cafetería. Pero en el fondo, la duda la desgarraba. A medida que se acercaba un importante evento académico, la angustia se intensificaba, igual que el eco de las cartas escritas por su bisabuelo. La pregunta latente resonaba en su mente. ¿Podría verdaderamente alcanzar su sueño sin dejar atrás lo que su familia había sacrificado? La tensión creciente la aprisionaba, y a cada instante temía que el fracaso la esperara en la esquina, esperando el momento exacto para devorarla. Marta despertó esa mañana con una sensación de pesadez en el pecho. El eco de las palabras de su amigo aún resonaba en su mente, como un mantra que la perseguía. Su jornada comenzaba no solo con la responsabilidad de cuidar a su madre, sino también con la carga de las expectativas que cada vez sentía más pesadas. Llenó su termo de café y salió de casa con la firme decisión de no dejarse arrastrar por la duda. Intentó recordar la vehemencia con la que había protestado en la universidad. Pero, aunque sus palabras fueron poderosas, sabía que la batalla más difícil la libraría en su interior. Las clases avanzaban rápidamente, y la carga académica comenzaba a asfixiarla. Su mente,
Antes inquieta de ideas y pensamientos, se sentía ahora como un laberinto al que le habían arrancado su norte. Avanzaba a trompicones entre conceptos que parecían exacerbar más sus inseguridades. Las primeras evaluaciones comenzaron a llegar, y a pesar de sus esfuerzos, la presión acumulada tuvo un costo. Un par de malas notas se apoderaron de su mente como sombras que amenazaban con oscurecer su camino. Empezó a llegar a la universidad con un nudo en el estómago. Cada día se convertía en un nuevo desafío, y sus compañeros a menudo parecían más confiados, más preparados. Las voces interiores que la habían impulsado a inscribirse, ahora la delataban. No tienes lo que se necesita, deberías rendirte. Fueron estos pensamientos los que la llevaron a aislarse en la biblioteca, en busca de consuelo entre los libros, intentando encajar su energía con la de los personajes que encontraba en sus páginas. Sostener el peso de las expectativas en su hogar y en su mundo académico era una tarea ingrata. A menudo, en las noches, su madre la llamaba con su visión de madre tradicional, necesitándola en casa, recordándole lo que realmente importaba, el sacrificio por la familia. Sin embargo, Marta no podía evitar pensar en que sus sueños también eran una parte importante de ella. La disonancia entre su realidad y su anhelo por una vida más completa empezaba a cortarla, ya no como un acto de protesta, sino como una convicción profunda. Para intentar calmar sus demonios, decidió buscar un mentor entre sus profesores. Necesitaba la guía de alguien que pudiera iluminar su camino y validara su deseo de aprender y crecer. Elena, su profesora de literatura, era una mujer admirada por su inteligencia y compasión. Al acercarse a ella, en un susurro lleno de determinación, Marta le confesó sus fracasos y sus miedos. Elena la escuchó atentamente, moviendo su cabeza en señal de comprensión. Al terminar, le dijo: «Los fracasos no definen tu futuro. A veces, son los más grandes maestros». Las palabras de la profesora resonaron en ella como una revelación, y en esa semana decidió implementar un nuevo enfoque hacia sus estudios. Se propuso no solo estudiar para aprobar, sino también para disfrutar del aprendizaje. A medida que pasaban los días, la creciente confianza comenzaba a abrir puertas que antes ni se hubiera atrevido a tocar. Marta empezó a unirse a grupos de estudio y participar en talleres, lo que le ayudó a conocer a personas que compartían su pasión por el conocimiento. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que aún había algo que no se había resuelto. Una amenaza silenciosa continuaba acechando: la confrontación con su madre. El miedo a decepcionarla se mantenía latente mientras su deseo de realizarse también crecía. Una tarde, después de un largo día, Marta llegó a casa y encontró a su madre sentada en el sofá, mirando por la ventana. En ese momento, se enfrentó a la verdad. La conversación que había evitando debía hacerse. ¿Estaba lista para abrirse y hablar sobre su deseo de encontrar su propio camino? Sus manos sudaban y el corazón se le aceleró, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después en su vida. El aire parecía cambiar de temperatura a su alrededor, y la decisión se hizo inminente. Quizás era el momento de enfrentar no solo a su madre, sino todo lo que representaba su pasado. En un último acto de valentía, Marta dio un paso adelante, lista para desafiar tanto su propia historia como la de su familia. La verdad esperaría. Pero, en ese instante de decisión, la inquietud regresó a sus entrañas preguntándose: ¿qué pasaría si lo que había construido se desmoronaba frente a la verdad? Marta tomó una respiración profunda. El aire parecía estar cargado de promesas y temores a partes iguales. Con cada paso que daba hacia su madre, su mente luchaba contra una tormenta interna de dudas. ¿Podría ella ser auténtica, sin deshacer la imagen que su madre había creado de su vida? Se sintió como si estuviera tratando de equilibrar una balanza, un lado lleno de sueños y aspiraciones, el otro, expectativas y sacrificios. Cuando se sentó en la mesa frente a su madre, el silencio se hizo denso. Miró a su madre, a esa mujer que había sido su mayor apoyo, y al mismo tiempo, su mayor temor.
La luz del atardecer iluminaba la habitación, reflejándose en ventanas empañadas que parecían simbolizar la opacidad de su situación. Sin saber exactamente por dónde empezar, eligió ser franca. «Mamá, hay algo de lo que necesito hablar contigo», articuló con esfuerzo. Las palabras fluían pesadamente, arrastradas por el miedo. Habló sobre sus preocupaciones académicas, sobre lo que realmente deseaba estudiar, y sobre cómo sus notas la habían hecho cuestionar todo. Las primeras reacciones de su madre fueron defensivas, llenas de preguntas que Marta no estaba preparada para responder del todo. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no intentaste más?». Cada pregunta era como un golpe, desafiante y confrontativo. Con cada réplica, sin embargo, Marta sentía que un algo dentro de ella se afianzaba. Era su punto de inflexión. Continuó explicando la necesidad de romper con las cadenas invisibles que la mantenían atada a una versión de su vida que no sentía como propia. Mencionó el deseo que había descubierto, la libertad de ser ella misma, de seguir su camino, y tomar decisiones enfocadas en su felicidad, en su futuro. Con cada palabra, notó que la resistencia de su madre disminuía gradualmente. La mirada confundida de su madre se transformó en una expresión de incertidumbre, pero también de curiosidad. «No esperaba esto de ti, Marta», dijo, su voz temblorosa mientras las emociones competían por salir a la luz. La situación se tornó delicada, un juego mental en el que ambas mujeres estaban en terrenos inexplorados. A medida que la conversación avanzaba, Marta se sintió más segura, como si estuviera construyendo armor a prueba de balas contra las dudas. Comenzó a cruzar a su madre hacia la idea de que el fracaso no era un final, sino una parte del proceso. Habló sobre su nueva perspectiva del aprendizaje, sobre lo enriquecedor que era enfrentarse a lo desconocido. Cuando la charla se tornó más profunda, las sombras en el rostro de su madre se empezaron a disipar. Quizá el diálogo había despertado algo en ella, algo que hacía tiempo había estado oculto. «Te he querido proteger», reconoció su madre, permitiendo que las lágrimas brotaran. «Pero nunca quise ahogar tus sueños». Marta se dio cuenta de que, en la lucha del amor materno y los anhelos de su hija, habían encontrado un punto de conexión. Sin embargo, en la misma medida que la verdad proporcionaba un alivio temporal, también lo hizo el reconocimiento de que el camino no se detendría ahí. La conversación había abierto un nuevo capítulo, pero no era el final. La inquietud de su madre seguía presente, y aunque el clima emocional había cambiado, su viaje apenas comenzaba. Al salir de casa esa noche, sintió un estallido de energía. Había puesto en palabras lo que durante tanto tiempo había mantenido atrapado. Y por primera vez en mucho tiempo, la visión de su futuro parecía más clara. Sin embargo, en el fondo de su mente, se asomaba otra pregunta. Ahora que había dado un paso hacia su verdad, ¿qué obstáculos tendría que enfrentar para consolidar su nuevo camino? Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, Marta sabía que había una batalla inminente por librar. Había llegado a la aceptación, pero la lucha por su identidad y sus sueños se haría sentir. El eco de la conversación con su madre reverberaba en su mente, y con cada paso se preguntaba, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para asegurar que su voz no fuera ignorada jamás? Marta despertó esa mañana con una determinación renovada. La conversación con su madre había abierto la puerta a un nuevo mundo de posibilidades, pero también había elevado la voz interior que le recordaba que el camino hacia su autenticidad no sería sencillo. Decidida a no dejar que las dudas la paralizaran, se sentó frente a su escritorio y comenzó a trazar un plan. Hacer una lista de sus aspiraciones fue el primer paso. Se permitió vislumbrar cada objetivo, sin ponerse límites, desde asistir a talleres de arte hasta inscribirse en cursos de escritura creativa. Pablo Neruda había escrito una vez que, la verdad es que no me gusta que me digan qué hacer, y Marta se sintió identificada. Necesitaba ser capaz de tomar decisiones que resonaran con su ser más profundo. Con esas reflexiones frescas, decidió que el primer paso hacia su nueva vida debía ser la acción. Entonces,
Buscó en Internet y encontró un curso de introducción a la escritura creativa. Al inscribirse, sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Era el primer movimiento tangible hacia un futuro que no estaba determinado por las expectativas de otros. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de inicio del curso, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se preguntó. Esa voz desalentadora emergía de sus inseguridades más profundas, los ecos de su anterior lucha con una identidad reprimida. Pero Marta se obligó a confrontar esas dudas. Ahora sabía que cada inseguridad que sentía era parte del proceso de crecimiento, y que el miedo al fracaso no debía dictar su avance. Decidió que el miedo era solo un compañero en su viaje, no un enemigo que la frenara. Así que cada mañana, mientras tomaba su café, hacía una afirmación. Soy capaz de enfrentar mis miedos y explorar mis pasiones. Poco a poco, las palabras comenzaron a resonar en su interior, como una mantra que dulcemente reemplazaba las voces contradictorias. El día del primer taller llegó, y Marta se sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Al entrar al aula, fue recibida por un grupo de personas de diferentes backgrounds. Miró alrededor, buscando algo familiar, pero todo lo que encontró fue el reflejo de su propia incertidumbre en los rostros de los demás. Todos han venido aquí por una razón, se dijo a sí misma, recordando que cada rincón de la habitación albergaba a aquellos que, al igual que ella, estaban en busca de su voz. El curso comenzó, y enseguida se lanzó. La dinámica del grupo, el intercambio de ideas y el ejercicio de escritura le ofrecieron la libertad de expresarse sin juicios. Cada palabra que plasmaba en el papel parecía rasgar las cadenas que la mantenían cautiva en el pasado. Sin embargo, en medio de la euforia, una chispa de temor se encendió dentro de ella. ¿Qué pasaría si me expongo y no les gusta lo que encuentran? Fue inevitable que la inseguridad regresara como un viejo conocido. Pero esta vez, Marta no se dejó vencer. Con cada página que escribía, se repetía que su voz era única y merecía ser escuchada. La experiencia fue catártica. Hasta los errores comenzaron a ser vistos como oportunidades de aprendizaje. Concibió una idea revolucionaria. Si podía permitir que su camino hacia la autenticidad fuera imperfecto, podría aprender a amar cada parte de sí misma, incluso las que aún necesitaban ser desarrolladas. Al terminar la sesión, una sensación de triunfo la envolvió. Marta había tomado un riesgo, y aunque había seguridad en la cantidad de críticos potenciales, también había una liberación en el acto de compartir. Era consciente de que este solo era el inicio de su viaje. Se dio cuenta de que podía ser la arquitecta de su destino, y que el riesgo ahora era sinónimo de crecimiento. Sin embargo, a medida que este nuevo impulso ganaba fuerza, una inquietud persistente marcaba la pauta en su mente. Aquel camino no sería solo una cuestión de escritura. El verdadero desafío estaba en lo que vendría. Marta sabía que la crítica puede ir más allá de los talleres, que los verdaderos juicios pueden provenir de la familia, de su madre, y desde dentro de ella misma. El eco de la voz interna que exigía validación resonaba una vez más. Así, mientras se alejaba del aula, se dio cuenta de que había avanzado, pero eran las voces del pasado las que, ahora más que nunca, debía aprender a silenciar. Se preguntaba, ¿podría hacer frente a estos nuevos desafíos que se avecinaban cuando lo que realmente estaba en juego era su verdadero yo? Con el corazón latiendo fuerte, Marta se comprometió a averiguarlo, sabiendo que cada paso en este camino significaba despojarse de viejas armaduras y prepararse para la batalla que tenía que ganar. Marta no podía sacudirse la sensación de inquietud que la acompañaba mientras regresaba a casa tras su primer taller. Las palabras escritas en su cuaderno, aunque liberadoras, también la habían expuesto a un futuro incierto. ¿Acaso había sido demasiado optimista, pensando que esto la llevaría a una identidad completamente nueva? Se encontraba en una encrucijada entre lo que había aprendido a aceptar de sí misma y la presión de ser quien los demás esperaban que fuera. En su mente resonaban ecos de las palabras de su madre.
como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Marta sabía que para avanzar, debía enfrentar no solo la crítica foránea, sino también los monstruos que acechaban en su interior. La dualidad de su identidad, entre ser la hija complaciente y la escritora audaz, la enfrentaba a un desafío interno que parecía invisible para el resto del mundo. Ese fin de semana, decidió profundizar en su nuevo interés por la escritura. Se adentró en la literatura, y entre las páginas de libros de autores contemporáneos, encontró inspiración. Sentía el poder de las palabras. Era como si, al leer, pudiera acceder a mundos que antes parecían inalcanzables. Estos autores hablaban de sus propios miedos y prejuicios, y a través de sus relatos, Marta descubría que no estaba sola en esta lucha. Con cada página que devoraba, su voz interna que cuestionaba su valor empezaba a aquietarse. Se sentía obligada a escribir, a llenar sus cuadernos con historias que emergían de su ser. Sin embargo, las palabras que antes fluían con facilidad, ahora se detenían por la presión de preguntarse, ¿qué dirían los demás? Un día, mientras revisaba una antología de relatos breves, encontró un ejercicio desafiante. Escribir un texto personal sobre una experiencia que la marcara. Fue entonces que decidió explorar su propia historia. Sus dedos temblaban mientras comenzaba a escribir sobre el momento en que comenzó a reprimir su voz. Ese instante en que eligió conformarse en lugar de brillar. Las palabras comenzaron a formarse, y, con cada una, sentía que se despojaba de viejas capas. Al final de la sesión cerró el cuaderno con satisfacción. Había dado un paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Con el tiempo, se dispuso a compartir su escrito en el próximo taller, sintiendo que, aunque el miedo la acechaba, la confianza comenzaba a germinar. La voz que tanto había luchado por hacer escuchar dejaba de ser un susurro y se convertía en un eco resonante. Aún así, el día del taller la encontró con un pesado nudo en el estómago. Si no les gustaba su historia, ¿qué pasaría? ¿Sería capaz de soportar la crítica no solo de los demás, sino también de su propia autoevaluación? La noche anterior a la lectura, se sentó frente al espejo y se repitió su afirmación matutina, pero esta vez añadió un matiz. Soy capaz de enfrentar mis miedos, incluso si son parte de mí. Era un nuevo desafío, un momento para recordar que el proceso creativo era, al mismo tiempo, un viaje personal de redescubrimiento. Al llegar al taller, Marta tomó una respiración profunda. El ambiente estaba cargado de expectativa, y aunque las voces que la rodeaban la impulsaban a retroceder, ella decidió no permitir que las sombras de la inseguridad la dominaran. Sabía que confrontar su historia era una forma de liberar su ser. Antes de compartir su texto, percibe que existía un hilo común entre todos ellos: la vulnerabilidad. Cada historia contada, cada palabra pronunciada, resaltaba la conexión humana que anhelaba explorar. Cuando llegó su turno, se presenta frente a sus compañeros con el corazón latiendo en su pecho. Pero antes de comenzar, se dio cuenta de algo importante. Esta no era solo su narrativa, sino un puente hacia la comprensión de quienes la escuchaban. Las primeras palabras salieron entre suspiros, pero con cada frase, la confianza creció. Era como si las viejas cadenas que la ataban a su pasado empezaran a romperse. Cuando terminó, el silencio la envolvió por un momento, y aún sintiendo vulnerabilidad, la sorpresa en el rostro de sus compañeros la llenó de valor. Pero lo que Marta no sabía era que una voz conocida estaba a punto de alzar la mano, y con ella, cuestionar todo lo que había compartido. Su madre, quien había prometido estar presente en el taller, se encontraba entre el público, con una expresión de análisis que despertó un torrente de nervios en el interior de Marta. ¿Sería este el momento en el que finalmente se confrontaría su verdadero ser, con su madre, en el centro de todo? El silencio en la sala era tan denso que Marta podía sentir cómo cada mirada se aferraba a ella, como un abrigo que no la abrigaba. Se tragó el nudo en la garganta, mientras su madre, con aquella expresión inscrita de crítica,
parecía poner en jaque la pequeña chispa de valor que había logrado encender en su corazón. La mente de Marta giraba descontrolada, cuestionándose si el contenido de su escrito sería suficiente para validar su nueva identidad, o si, al contrario, reavivaría las dudas que tanto se esforzaba por enterrar. ¿Cuál era su verdadero valor ante los ojos de su madre? A medida que la tensión se acumulaba, Marta recordó las historias de los autores que había leído. En un instante, la voz de uno de ellos resonó en su mente. La autenticidad se encuentra en la vulnerabilidad, no en la perfección. Esa frase se transformó en una línea vital. Tenía que recordar que su expresión no debía ser forzada para cumplir con las expectativas ajenas. Después de todo, había compartido su historia para liberarse, no para complacer. Con una determinación renovada, Marta decidió centrarse en ese momento. Su madre allí, la audiencia expectante, el propio peso de su historia lista para ser escuchada. Abrió la boca, y antes de que ninguna crítica pudiera aflorar, comenzó a hablar de sus miedos. Relató no solo los momentos oscuros, sino también las luces que provenían de esos instantes de duda. Hablaba con tanta claridad que casi podía ver cómo cada palabra chisporroteaba en el aire, convirtiéndose en una especie de hilo que conectaba sus corazones. El recorrido de su narrativa se tornaba cada vez más sincero. Al hablar de su lucha entre la complacencia y la voz audaz que comenzaba a emerger, sentía cómo las palabras se transformaban en una forma de rebeldía. La emoción inundaba su voz, y en su vulnerabilidad podía sentir que estaba tocando las fibras del corazón de su madre, aunque la expresión en su rostro no lo dijera abiertamente. La conexión iba más allá de la relación madre-hija. Era un diálogo intergeneracional sobre los temores que ambos compartían. Cuando terminó, la sala estalló en un aplauso unánime. La euforia de la aceptación era palpable, y Marta sintió una mezcla de alivio y fatiga. No importaba lo que pensara su madre en aquel momento. Había liberado un fragmento de su esencia. Pero esa liberación trajo consigo una nueva pregunta. ¿Había sido suficiente para transformar su relación? A pesar del fervor emocional que la envolvía, el rostro de su madre seguía siendo un enigma. Aunque el aplauso resonaba en sus oídos, su mirada penetrante dejó un eco inquietante en su mente. Marta sintió que la verdadera confrontación estaba a punto de desatarse, como si el instante se alargara para permitir que cada palabra de su madre pudiera cortar con la ligereza que había logrado conseguir. En algún lugar de su corazón, sabía que la aceptación total de su narración dependía de la relación con su madre. Mientras se movía entre los murmullos de sus compañeros, sintió que su interior crujía de incertidumbre. Había ganado una batalla, pero la guerra por su autenticidad aún no había encontrado su resolución. ¿Cómo lidiaría con lo que su madre tenía para decir? La tensión crecía como una tormenta en el horizonte, y así, mientras esperaba la respuesta de la mujer que había modelado gran parte de su percepción sobre sí misma, Marta se dio cuenta de que, sin importar el desenlace de aquel instante, su camino hacia la verdad ya había comenzado. El momento de la verdad estaba por llegar, no solo en su relación con su madre, sino en la dimensión más profunda de su propia identidad. Sería capaz de sostenerse firme, sea cual fuera el resultado, porque por primera vez la pregunta estaba más enfocada en ella que en los demás. Y con esa pregunta resonando en su interior, el siguiente taller se perfilaba como el escenario de una nueva confrontación. La sala del taller olía a emociones crudas y expectantes. Con cada paso que daba hacia el estrado, Marta sentía que el peso de su historia más reciente la seguía. Había abierto una puerta hacia su autenticidad, pero esa misma apertura también traía consigo sombras de incertidumbre. La voz interior que había aprendido a escuchar empezaba a ser casi ensordecedora. Marta tomó una respiración profunda y se plantó frente a la audiencia, compuesta por las mismas caras que habían sido su refugio y su juicio al mismo tiempo. Sin embargo, esta vez, su mirada buscaba un ancla en el horizonte de la sala, una conexión más allá de las miradas inquisitivas. Pasar de la vulnerabilidad a la fortaleza era un proceso tumultuoso,
lleno de sobresaltos y momentos de duda. Y allí estaba, lista para compartir las lecciones que había aprendido. Hoy quiero hablar sobre los mensajes que he recibido en este camino hacia la autenticidad. Comenzó, su voz firme pero templada por la bruma de sus sentimientos. Cada palabra parecía cargar una intención. Mientras hablaba de los momentos críticos que la habían llevado a este punto, compartió no solo sus logros, sino también los fracasos que habían sido maestros disfrazados de adversidad. El primer mensaje resonaba: no temas mostrar tu verdadera esencia. Marta describió cómo, durante años, había tratado de encajar en las expectativas de otros, olvidando su propio reflejo. Había llegado a entender que la autenticidad era el verdadero faro que guiaba su vida. La audiencia escuchaba atentamente, y sus palabras parecían crear un puente entre sus experiencias personales y el significativo abierto hacia sus propios miedos. A medida que avanzaba, la conexión aumentaba. Cada mensaje transformador que compartía era una pequeña revolución en su interior. Había desafiado las creencias arraigadas que habían limitado su voz. El segundo mensaje es: el temor es un compañero de viaje, no un destino. Había sentido el miedo paralizante que a menudo la arrastraba hacia atrás, pero su lucha había forjado en ella una resiliencia que comenzaba a perforar las nubes grises en las que solía sentir que vivía. Después de cada mensaje compartido, Marta podía sentir cómo su confianza se fortalecía. El tercero es: el fracaso no define tu valor. Al narrar las experiencias laborales donde había caído en la deshonra y la desconfianza, notó un parpadeo de reconocimiento entre algunos participantes. Marta comprendió que en su vulnerabilidad podía abrir la puerta para que otros también expresaran sus inseguridades. La tensión de la sala se transformaba en una energía contagiosa. Cada mensaje que compartía parecía resonar más allá de su historia. El cuarto mensaje es: las críticas son oportunidades disfrazadas. Se acordó de una revisión destructiva que había recibido y cómo, en lugar de hundirse en la culpa, tomó la crítica como un desafío para evolucionar. La mirada que había temido de su madre se convirtió en una chispa de aliento a medida que avanzaba en la narración. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿y qué pasará cuando regrese a casa? Al finalizar, Marta se sintió extrañamente en paz. Había compartido sus mensajes transformadores, pero un nuevo desafío se cierne sobre ella. El taller había sido un espacio de crecimiento, pero su verdadera lucha sería al regresar a su hogar. ¿Estaría lista para encarar la verdad que debía enfrentarse con su madre? Mientras los aplausos resonaban, se dio cuenta de que la historia no terminó allí. La conexión emergente con su madre aún era un rompecabezas por resolver. Volver a casa era como abrir un nuevo capítulo. Las palabras, aún cuidadosamente escondidas, esperaban al ser reivindicadas. El eco en su mente era claro como el agua. Lo más difícil aún está por venir. Marta salió del taller con la adrenalina aún bombeando por sus venas. Había vivido un momento de claridad, pero mientras se dirigía a su coche, una sombra de duda comenzó a infiltrarse en su mente. A pesar de los aplausos y la conexión experimentada, una voz interna le susurraba que el verdadero desafío estaba por venir. El retorno a su casa, donde su madre la aguardaba, desabrochándose el abrigo, empezó a pensar en lo que realmente había compartido en esas horas de vulnerabilidad. Las lecciones que había expuesto brillaban en su mente, pero la fórmula de convertirlas en respuestas prácticas en su vida cotidiana parecía más compleja. ¿Cómo montar el escenario perfecto para una conversación que podría alterar la perspectiva que su madre tenía de ella? La idea de traer a la luz el profundo descontento de años pasados la llenaba de ansiedad. La imagen de su madre, con su mirada expectante y su preocupación constante, ocupaba su mente. Marta tenía que ser cautelosa. No quería que su madre interpretara su ejercicio de autenticidad como un ataque. Sin embargo, la cuestión de mantenerse fiel a sí misma era innegable. Se detuvo un momento junto al coche. Reflexionó sobre la identificación que había tenido con el miedo
y supo que podría ser su aliado si lo utilizaba como una herramienta para guiar esa conversación. Decidió que el camino a casa sería un viaje de práctica. Cada giro y cada luz roja le brindaban la oportunidad de ensayar lo que quería decir. Mamá, he aprendido que el amor propio no es egoísmo. Era la primera línea de su discurso interno. Era un lugar de partida. Quería que su madre supiera que había llegado a comprender que fijar límites no significaba rechazar el amor familiar, sino definir lo que necesitaba para sentirse ordenada y feliz. Cuando finalmente llegó, el hogar se veía igual aunque se sentía diferente. La puerta chirrió como una advertencia. Bienvenida, y a la vez temida. Su madre estaba en la cocina, arreglando algo de comer. Marta sintió que la ansiedad le oprimía el pecho. Recordó las bombillas que había encendido en el taller. Las críticas son oportunidades disfrazadas. Consciente de que cada situación trae consigo una oportunidad para la evolución, Marta encontró su voz interior. Se aventuró a acercarse. «Hola, mamá», comenzó, sin saber que las palabras que seguirían exigirían todo su coraje. «Quisiera hablar sobre algo importante para mí». Su madre se volvió, una ceja alzada mostrando curiosidad. «¿Sobre qué, hija? ¿Algo relacionado con el taller?», preguntó, sin dejar de mover las manos en la cocina. Marta sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso. Ahora era momento de enfrentar lo que había ensayado, pero ¿sería suficiente solo hablar de su verdad? ¿O necesitaría demostrar que sus descubrimientos eran mucho más que palabras, que eran relevantes a su vida diaria? Se encontró cuestionando su estrategia. La realidad de la conversación tomaba un peso inusitado. Marta respiró hondo. Dentro de ella, una batalla se libraba entre la necesidad de ser escuchada y el miedo a ser incomprendida. Sabía, en lo más profundo de su ser, que lo que dijera podía transformar no solo su relación con su madre, sino su propio sentido de identidad. Pero la verdad tenía un costo y el verdadero viaje de su crecimiento acababa de comenzar. Con el corazón palpitante se dirigió a la mesa, preparándose para una revelación. Justo cuando estaba a punto de hablar, el timbre sonó. Instintivamente, ese sonido rompió la burbuja de tensión y la llevó a una pregunta imprevista. ¿Está lista para aceptar lo que su madre podría decir en respuesta? La puerta del futuro se entreabrió, y el eco de posibilidades la llenaba de inquietud. Decidida a no dejarse aturdir, respiró de nuevo. Esta vez, no podía retrasar lo que su corazón necesitaba expresar. La conversación con su madre prometía ser un hito, pero ahora un nuevo dilema emergía. ¿Quién podría estar al otro lado de esa puerta y cómo modificaría el rumbo de su encuentro? El sonido del timbre resonó en la cocina como un eco de sus miedos. Marta se detuvo. El aire se cargó de una alerta inminente. Su madre, distraída, se dirigió hacia la puerta, dejando a Marta en un limbo emocional. Los aplausos aún vibraban en su mente, pero la realidad del enfrentamiento que había planeado comenzaba a desvanecerse. Se sintió como si el momento que había anticipado con nerviosismo se escurriera entre sus dedos. La puerta se abrió, dejando entrar una brisa que trajo consigo una presencia inesperada. Era Clara, la mejor amiga de su madre, quien había llegado con una bandeja de dulces. La risa ligera y despreocupada de Clara destelló en la habitación como un faro, recordándole a Marta que el conflicto que tanto temía podía ser eclipsado por una conversación trivial y cotidiana. Su madre, alegrándose ante la visita, le dio un cálido abrazo a su amiga, dejando a Marta encajada entre la ilusión de un mundo normal y la urgencia de su verdad. No obstante, la libertad de elección aún residía en ella. Mientras presenciaba el intercambio de palabras y risas, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía dejar que esta distracción la desviara de su camino, o en cambio, usar la oportunidad para expresar su mensaje de manera natural mientras la conversación fluía. La idea de compartir sus descubrimientos en medio de un ambiente ligero le brindó un rayo de esperanza. Marta se unió a la conversación, sonriendo y ofreciendo su propio giro a la charla. «Mamá Clara,
¿Sabían que he estado aprendiendo sobre amor propio y fijar límites? Es increíble. Sus palabras, casi una oferta casual al inicio, marcaron el comienzo de algo más profundo. Las dos mujeres la miraron con curiosidad, y por primera vez, Marta sintió que su voz podía resonar en el espacio con un significado poderoso. El diálogo fluyó, alternando entre anécdotas y risas, pero había un hilo conductor que conectaba sus relatos del pasado con sus visiones sobre el presente. Clara, quien la conocía desde la infancia, interrumpió con una observación reveladora. Siempre has sido fuerte, Marta, solo que a veces te dejas llevar por lo que los demás quieren. Es hora de que tú cuentes tu historia. Las palabras de su amiga fueron como un espejismo que reflejó sus ansiedades, pero también su fortaleza. En ese instante, Marta entendió que el viaje de autoexpresión no requería siempre un escenario dramático. A menudo, la autenticidad podía surgir en los momentos más simples. Esta revelación la llenó de determinación. No tenía que esperar por el momento perfecto, sino que podría crear la oportunidad con cada palabra que eligiera. Mientras la tarde avanzaba y las conversaciones se tornaban más profundas, Marta tomó aliento. Podía sentir que su llamado al amor propio se alineaba con las historias de otras mujeres. Cada palabra era una afirmación de su crecimiento. Había adquirido las herramientas necesarias para compartir su verdad, y la minuciosa preparación para la conversación con su madre ahora parecía menos aterradora. No obstante, en el fondo de su mente, seguía existiendo la pesada conciencia de que había más por revelar. Este momento ligero no suprimía su deseo de una conexión más profunda con su madre, de llegar a la raíz de su relación. Clara, al despedirse, dejó en el aire un eco aún más transformador. Nunca es tarde para ser escuchada, Marta. Tienes la voz y la fuerza para hacerlo. Con la pasión despertada por esas palabras, el intrincado entramado de sus emociones se entrelazó en un nuevo sentido. En ese instante, tomó una decisión. Independientemente de cómo se desarrollara la conversación, debía abordarla. Tenía que permitir que su madre viera la nueva versión de ella misma, aunque ello implicara desnudarse ante la incomprensión. Al mirar a su madre, sintió que el futuro se tornaba incierto pero pleno de posibilidades. Este es mi momento, pensó, con el corazón retumbando en su pecho. Si bien había comenzado una conversación, aún le quedaba un paso fundamental: revelar su verdad y sus deseos de ser vista, aceptada, y sobre todo, entendida. Marta sabía que enfrentarse a su madre era solo el primer capítulo de un viaje que apenas comenzaba. ¿Sería capaz de hacer que su madre entendiera el cambio que también necesitaba? Justo en ese momento el timbre sonó nuevamente, interrumpiendo su reflexión. El futuro, aún desconocido, parecía volverse más complejo de lo que había anticipado. ¿Quién más podría estar al otro lado de esa puerta, y cómo afectaría eso su camino de redescubrimiento? Marta se sintió como si se encontrara nuevamente en una encrucijada. El sonido del timbre resonaba en su interior, generando un torbellino de emociones. Internamente, podía sentir la presión de lo que vendría. Claro estaba que el diálogo con su madre no solo requería coraje, sino una disposición genuina a abrirse y conectar, a pesar de cualquier resistencia. Al abrir la puerta, encontró a la señora Rosa, una antigua amiga de la familia. Su madre la conocía bien, y su presencia trajo un aire de nostalgia que Marta no esperaba. Pero este encuentro inesperado, lejos de desviar su propósito, se convirtió en el combustible necesario para revivir la conversación que había estado evitando. La señora Rosa, con su calor y sabiduría, comenzó a hablar sobre la importancia de la verdad personal y el valor de seguir los sueños individuales. Sus palabras, combinadas con recuerdos compartidos, resonaron en el corazón de Marta. La señora Rosa compartió una anécdota de su propia vida, de cómo había dejado su carrera por miedo, pero en el reflejo de su vida, se dio cuenta de las oportunidades perdidas. Este pacto genuino entre las tres mujeres energizó a Marta. Era el momento de dejar caer el telón que cubría su madurez ante su madre. Con una determinación renovada y una afinidad compartida entre las tres,
Marta tomó la palabra. Mamá y señora Rosa, hay algo que quiero expresar. He estado reconsiderando quién soy y lo que realmente quiero. Las miradas se centraron en ella. Un momento de silencio palpable en la habitación. Esa simple frase, un punto de partida, marcó el umbral de su transformación. El acto de compartir su verdad era más potente que cualquier duda. Mamá, siempre te he querido hacer feliz. Pero al mismo tiempo, olvidé un sueño muy mío. Continuó, sintiendo que cada palabra la liberaba de cadenas invisibles. Habló sobre su deseo de estudiar, de ser una escritora, y cómo las sombras de sus inseguridades y el miedo a decepcionarla la habían mantenido cautiva. A medida que compartía su viaje de lucha interna, sintió que las palabras resonaban en lo más profundo de su ser, uniendo a las tres mujeres en un mismo hilo de experiencia. La respuesta de su madre no fue inmediata, pero el silencio se transformó en reflexión. La expresión en el rostro de su madre cambió, mostrando la lucha entre la preocupación y la aceptación. «Nunca quise que te sintieras atrapada, Marta», dijo su madre con suavidad, «pero toda vida tiene sacrificios». Marta comprendió que su madre hablaba desde su propia experiencia de vida, desde el amor que tenía por ella. Pero aún había algo más que liberar. «Entiendo, mamá, y no te culpo por tus sacrificios. Pero mi deseo de seguir mis sueños no significa que te abandone, sino que te honro y también honro a nuestra familia», replicó Marta, el coraje amplificando su voz. Las palabras se colaron como un hilo, conectando el amor de su madre con su propia necesidad de autenticidad. Finalmente su madre rompió a llorar. «Nunca quise detenerte, solo quería protegerte. Pero necesito entender que tu camino puede ser diferente al mío». La conexión visible entre ambas se volvió palpable. Habían creado un espacio nuevo de respeto mutuo, donde la aceptación se volvía la base, y no la crítica ni el miedo. A medida que hablaron, se dio cuenta de que cada palabra compartida establecía procesos de sanación, no solo para ella, sino para su madre y su historia familiar. La conversación la dejó realizada. Con cada fragmento de verdad revelada, la vida de Marta se llenó de posibilidades y aceptación. Esta vez, no vestía solo el papel de hija, se escuchaba a sí misma como mujer decidida a hacer valer su voz. Había encontrado tanto su voz como la verdad antes ocultas. Unas semanas después, en el próximo taller, Marta expuso su narración. Sin embargo, esta vez, cada palabra se sentía más auténtica, más poderosa. Al finalizar, la mirada de orgullo en los ojos de su madre en el público era su valido. Era un testimonio del poder de la aceptación, el amor y el entendimiento. Marta, ahora segura, sabía que sus sueños no eran solo suyos, sino un legado para otros. En ese instante, la transformación estaba completa. Las sombras del pasado fueron reemplazadas por la luz de un futuro nuevo. Una nueva narrativa construida sobre la autenticidad y la verdad. Marta, al fin liberada, sonrió, confiada de que nunca más sería ignorada. Para aquellos que aún sienten que no han encontrado su voz, es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagan que su voz resuene.